Conferencia a cargo del profesor Jesús María Godoy Bejarano, titulada Deuda Pública, Volatilidad y Crecimiento Macroeconómico, aproximación global VAR a un modelo Nexus. El profesor Jesús María Godoy es administrador de empresas egresado de la Universidad del Tolima, especialista en administración de operaciones y tecnología, especialista en procesos estadísticos aplicados y matemáticas avanzadas de la Universidad de Ibagué, magíster en administración con énfasis en finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Candidato a doctorado en Administración de la Universidad de los Andes. Démosle la bienvenida al profesor Jesús María Godoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esperarme y muchas gracias a los organizadores del evento por organizar el simposio, estar acompañándonos y facilitar las cosas. Un aplauso para ellos. ¿Quieren un aplauso? Y así mismo se despiertan. Bien, ya despertamos. Bueno, mi trabajo es alrededor de la deuda pública, el crecimiento y la volatilidad, y uno diría, ¿qué hace un doctorado en administración trabajando esas cosas tan raras? Nosotros han trabajado organizaciones, empresas, firmas. Yo entré a trabajar con el profesor Samuel Malón. Samuel Malón es un profesor que estuvo de visitante, luego fue profesor de tiempo completo en la universidad. Es un economista, en este momento está en Moody's, la multinacional de valoraciones, y la calificadora. Y este trabajo es uno de los artículos de mi tesis. Este trabajo es un desarrollo econométrico alrededor de esas tres variables. Tiene un poco de econometría muy reciente y algunos desafíos para futura investigación. Entonces, espero que los esfuerzos por explicar el tema pues lo hagan claro, esté a la altura de sus expectativas y no se van a dormir al final. Sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué es el cuento de deuda soberana, volatilidad macroeconómica y crecimiento? Los que han visto las noticias, leído prensa, han escuchado sobre el problema de la deuda en los Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? Grecia, Portugal, España. Ese es el problema que yo trabajo. Las dificultades que han tenido ellos con los altos niveles de endeudamiento en los que han entrado y las consecuencias que genera ese alto endeudamiento para la economía en términos de crecimiento y en términos de volatilidad. Uno dice, ¿cómo así en términos de crecimiento y volatilidad? La deuda soberana es lo que debe un gobierno, que puede pagarla o no pagarla. Si no la paga, entra en un default y se habla de crisis de deuda. Yo no voy a meterme en ese problema de crisis de deuda. Simplemente, los países que tienen altos niveles de endeudamiento generalmente tienen que dedicar recursos a pagar esas deudas. Y si esos recursos se van a pagar deudas, hay que reducirlos de alguna parte. Generalmente la reducción es por el lado de inversión. Si hay reducción en la inversión, lo que uno esperaría es una reducción en el crecimiento. Entonces ya empieza a tener sentido. Deuda soberana, crecimiento. Bueno, y la volatilidad. Resulta que la deuda se adquiere para lograr un patrón estable de consumo en los países. Entonces, si usted quiere deuda para la volatilidad, cuando usted quiera más deuda, se va haciendo más vulnerable a los posibles choques, porque ya no tiene posibilidad de endeudarse más. Entonces, cualquier pequeño cambio externo en las economías, en lo doméstico o en lo internacional, lo va a hacer a usted más vulnerable a crisis financieras. Entonces, aquí aparece el otro término, volatilidad macroeconómica. Entonces, el trabajo es básicamente la modelación de los tres. ¿Cómo ha ocurrido hasta ahora la modelación de los tres? Esta gráfica es una relación entre deuda, aquí está la deuda, y aquí está
la tasa de crecimiento de las economías. Aquí hay 162 economías. Están las estadísticas para algunos países, los países avanzados, de 1800, para las economías emergentes más o menos desde 1970, y los países menos desarrollados también desde 1970. Entonces, si uno mira la gráfica, aparentemente hay una relación inversa entre la deuda y el crecimiento. Mayores niveles de deuda conllevan menores tasas de crecimiento, y esa es la preocupación que tiene en este momento Europa. ¿Cómo hacemos para crecer con esos niveles de deuda? Entonces, uno dice, eso puede ser solamente en el dibujo global donde están todos los países, pero si uno lo mira por regiones, esos son los continentes, parece que eso se da en todas partes, y hay algunos en donde el problema es más grave. Entonces, de aquí surge mi problema de investigación. Dijeron, bueno, si la volatilidad, en unas investigaciones, si la volatilidad es importante en el problema, ¿por qué todos se han concentrado en la relación entre deuda y crecimiento y no han metido la volatilidad? ¿Sí? Todos dicen la volatilidad afecta el crecimiento, la volatilidad afecta la deuda afecta el crecimiento, pero hasta ahora la modelación ha sido muy marginal. La volatilidad se ha dejado casi la mayor parte del tiempo por fuera de las modelaciones o se introduce de manera muy tímida. Entonces, nos planteamos ese problema en este artículo. El editor decía, hay que tener el problema claro. Aquí tratamos de hacer el problema claro. ¿Cuál es el rol de esa volatilidad en la relación entre la deuda y el crecimiento? La discusión básica desde el principio es, ¿será que la deuda sí afecta el crecimiento? ¿O hay alguna otra cosa que podría afectar y explicar esta relación que no sea la misma deuda? Entonces nosotros lo vamos a examinar en términos de volatilidad, porque podría ser la volatilidad la que reduce el crecimiento debido a que ya no se puede, los países no se pueden cubrir cuando tienen altos niveles de deuda. O sea, el problema podría no ser la deuda, sino que tan endeudado no me permite invertir y va a hacerme más vulnerable a los choques. Entonces hay una historia que uno necesita sistematizar un poco. En este problema de investigación, entonces, nosotros tratamos de hacer la sistematización. Bien, entonces, el trabajo de revisión, ¿qué han dicho? Bueno, dicen, la relación entre deuda y crecimiento puede ser positiva o negativa. Unos dicen, mire, los países se endeudan para poder invertir más, y entonces si hay más inversión, entonces puede haber más crecimiento. Otros dicen, no, si usted se endeuda demasiado, entonces el crecimiento puede comerse sus recursos y terminar con, la deuda puede comerse los recursos y terminar con menores niveles de crecimiento. Entonces, hay una literatura alrededor de deuda, crecimiento. Hay otra literatura que también habla sobre el crecimiento y la volatilidad. Dicen, si hay mayor volatilidad, entonces los inversionistas serían más cautelosos y decidirían esperar un tiempo que las cosas se calmen para invertir. Si usted deja las inversiones para después, pues baja el nivel de inversión y baja el crecimiento. Otros dicen, no, cuando hay volatilidad, las empresas menos organizadas, las menos productivas generalmente salen del mercado, y entonces la volatilidad podría hacer que la economía se deshaga de aquello que no es productivo y quede solamente lo más productivo, y en el largo plazo entonces habría más crecimiento. Entonces, hay explicaciones en favor y en contra, positivas y negativas. Y lo mismo pasa con deuda. Entonces, mayor volatilidad significa que usted tiene que adquirir más deuda, y si tiene más deuda, entonces puede tener implicaciones porque ya no puede cubrirse contra la volatilidad. Entonces, en todo ese enredo de teorías, nosotros dimos, pues bueno, hagamos la prueba. Las pruebas que hasta ahora se han hecho del modelo Nexus, como les decía, introducen la volatilidad de una manera muy tímida. La introducen como una variable instrumental, como una variable endógena pero con rezagos. O sea, hay algunos problemas econométricos que no se han abordado porque la consideran como principal variable a la deuda y como algo marginal, algo accesorio a la volatilidad. Entonces, ¿qué hacemos en este trabajo? Metamos la volatilidad como una variable principal, del mismo nivel de importancia que el crecimiento y que la deuda. Entonces ya tendría no 2 variables para estudiar, sino 3 variables. Necesito que las 3 queden endógenas.
O sea, que las tres salgan de los análisis del modelo, que el modelo me diga cómo se comportan las tres. Y además, la volatilidad no solamente proviene de adentro, sino proviene también de afuera. Hay una volatilidad por la concentración del sistema productivo muy concentrado en productos primarios o en determinado renglón de la producción. Entonces eso hace que las economías sean muy susceptibles a cambios en los precios de esos sectores. Uno dice, bueno, hay una explicación de volatilidad doméstica, pero también hay explicaciones de volatilidad internacional. Uno no está aislado del mundo, entonces tenemos que pensar en un modelo que también considere todas las otras variables globales. Entonces ya las cosas se hacen más interesantes. Tenemos que pensar en que la volatilidad va a ser una variable principal dentro del modelo, va a ser endógena, va a ser afectada por comportamientos globales. Y además queremos que todas ellas se interrelacionen de manera dinámica y estática al mismo tiempo. Y además queremos que eso pase para todos los países. Entonces, nosotros organizamos una muestra con 81 países. A los 81 países les tomamos las tres variables más una variable global de los precios del petróleo, que es una proxy de los choques. Y tratamos de meterlo en un modelo. El modelo es esto. Parece feo, y lo es, pero aquí están nuestras tres variables. Este es el vector X y está nuestra variable de crecimiento, deuda y volatilidad. ¿Sí? Ahí se ve bonito. Ahora, esa variable es esta, y esa variable la explican un poco de cosas. Esta variable D son los factores observados, y estos son los factores no observados. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, claro, hay cosas que se pueden medir en la economía y otras cosas que no se pueden medir muy claramente. Esto se llama un modelo factorial generalizado. Esto se puede introducir con rezagos. Esto es algo más largo de lo que aparece ahí. Entonces, uno dice, bueno, si hay que tener en consideración los factores observados y no observados, ¿cómo lo hacemos? Entonces, unos tipos en el 2004 se pusieron a desarrollar una metodología de cómo podría uno introducir todo eso. ¿Sí? Y llegaron a esto. Esto es un VA, un modelo de vectores autorregresivos para cada uno de los países. Y aquí encuentran ustedes los factores observados y los no observados. ¿Qué pasó? Ellos encontraron que los factores no observados podrían aproximarse por componentes globales, y entonces metieron aquí los componentes globales. Esos son los componentes globales. Y dice, ¿cómo tiene un componente global? Pues coja todos los países y combínelos con las relaciones o las ponderaciones lógicamente más apropiadas. Y uno dice, pues, ¿cuáles serían? Las transacciones comerciales entre los países, el nivel de intercambio. Entonces, para cada asterisquito de estos que ustedes ven aquí, es combinando los 81 países en una sola, cada una de las variables de los 82 países en una sola. Entonces, uno tiene que hacer unas matrices de 81 por 81 para ver cómo todos los países interactúan y hallar esta X. Y eso lo hicimos para 42 años. Para eso nos alcanzó, o sea que salieron más o menos 42 matrices de 81 por 81. Un poquito largo, pero delicioso. Eso se planteó como un modelo, este es un VEC, un modelo de vectores autorregresivos. Eso es lo mismo que hay aquí arriba, sino que se ve más bonito y más impresionante. Entonces, todos esos se integran, y estas son las matrices que muestran cómo se integran las economías. Esto es una matriz de multiplicación de matrices, o sea, son matrices dentro de matrices y otras matrices, y esas matrices se meten dentro de estas otras matrices. ¿Sí? Pero bueno, esa es la historia que, digamos, uno tiene que, digamos, contextualizar para poder entender lo que sigue. Si yo tengo todas estas matrices y están todas las economías ahí metidas en una sola cosa, ¿cómo hago para resolver el problema? Pues todo termina aquí. Ese es el modelo Global VAR, el Global Vector Autorregression Model. Entonces uno dice, bien, ya tenemos algo que podemos estimar. Recuerden que cada una de estas cosas tiene muchas más matrices adentro. Entonces, ahora la otra pregunta, ¿cómo medir la volatilidad? Porque la volatilidad tiene un problema de endogeneidad. Entonces, otro problema con más ecuaciones. Estas son más fáciles. Y lo único que hacemos es medir el error
del pronóstico, o sea, qué tanto se equivoca la gente cuando está tratando de predecir la volatilidad de los mercados para tomar decisiones de inversión. Eso es lo que tenemos aquí. Es un modelo sencillo, con drift, una caminata aleatoria con drift, y bueno. Y los resultados, entonces, después de aplicar eso, esos son el modelo para los vectores para cada uno de los países, estos son para los de Estados Unidos, los que no son de los Estados Unidos. Estos fueron las economías que consideramos, están agrupadas para que sea algo más manejable, porque tener 81 renglones es un poquito más complicado. Lo reducimos aquí, que hay 8. Entonces tenemos emergentes del este, está Egipto, India, Corea, bla, bla, bla. Por aquí están los emergentes occidentales, que estamos nosotros, Colombia, Brasil, Argentina, Europa, los países grandes y Estados Unidos aparte, porque pues es el patito feo. Y esta es una medida de qué tan estable es el modelo. Cuando uno construye todo ese modelo, entonces uno le hace un choquecito, como tocarla. Ella vibra y esa es la vibración inicial. Y después de unos periodos debe estabilizarse. Si esta cosa no se estabiliza, significa que el modelo no sirve para eso. ¿Sí? Entonces, afortunadamente aquí se estabilizó, ¿cierto? Si no hubiera estabilizado, no habría conferencia. Entonces, ya, afortunadamente. Aquí están las regiones emergentes de este, la zona euro, los altamente endeudados, y estos son, esos se llaman, bueno, los vectores de cointegración. Son los vectores de cointegración y los residuos analizados ahí. Bueno, entonces, después de ya estar de acuerdo en que el modelo parece que interpreta bien la realidad, relaciona bien los 81 países agrupados en estos paquetes, entonces vienen los análisis. Entonces, primer análisis, cómo la deuda y el crecimiento se pueden relacionar en el modelo. Entonces, ¿uno qué hace? Coge en esta gráfica la deuda y le hace un choque a cada una de las regiones. Y ustedes pueden ver cuál es el efecto de la deuda sobre el crecimiento. Entonces, cuando un país aumenta su nivel de deuda, generalmente, este es el 0, generalmente hay reducciones del crecimiento en el corto plazo. Después de un tiempo, las cosas empiezan a acercarse a 0. ¿Sí? Entonces, nuestra primera conclusión aquí es, la deuda sí reduce la tasa de crecimiento, pero en el corto plazo. ¿Sí? Y le hacemos el choque por el otro lado, por el crecimiento. Entonces uno choca el crecimiento, o sea, le hace un movimiento a la variable de crecimiento, y veamos qué pasa con la deuda. Casi todo, este es el 0, casi todo está por debajo de 0. O sea que generalmente aumentos en la tasa de crecimiento reducen la deuda. Y lo hacen más fuerte en el largo plazo y además con resultados más robustos y más estables. Entonces una primera conclusión aquí es sí, la deuda y el crecimiento están relacionados. ¿Cierto? Eso lo sabíamos. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el efecto de crecimiento de esa deuda es más robusto, de más largo plazo, que el de crecimiento de esa deuda es más robusto que el de deudas de crecimiento. Entonces, si uno fuera a pensar aquí, bueno, y entonces, ¿a quién debería ponerle más cuidado? Si su objetivo es reducir, si su objetivo es hacer más dinámica la economía, debería ponerle más cuidado al crecimiento, que ella por sí sola va a reducir la deuda. ¿Sí? Bien. Ahora los choques a la volatilidad. Entonces, habíamos dicho que los países más volátiles necesitaban más deuda. Sí, aquí está. Si uno choca la volatilidad, la deuda en los países crece. Y aquí está mostrando es que la deuda generalmente logra reducir los niveles de volatilidad en el largo plazo. Entonces, también estamos verificando que la volatilidad y la deuda están relacionadas. También, nada nuevo hasta aquí. ¿Sí? Volatilidad y crecimiento. Entonces, aquí ya los resultados empiezan a tener una cara rara, ¿cierto? Aquí el 0 es esta línea y empiezan a haber resultados negativos y resultados positivos. Recuerda que le había dicho que había teorías a favor y en contra, que decían que volatilidad podría mejorar el crecimiento o podría empeorarlo. ¿Sí? Entonces, aquí la gráfica dice, no señor, siga investigando porque hasta ahora usted no ha encontrado la razón. Y aquí, lo mismo, una gráfica más dispersa. Entonces, los resultados son mixtos, pero entre todos esos tres conjuntos,
lo que ustedes pueden examinar es que hay variedad en los efectos de los choques. Esa variedad implícitamente está diciendo algo. La relación no es única, o sea, usted no debe modelar con un solo modelo patrón a todas las economías. Las economías se comportan de manera diferente. Luego el Global VAR, o sea, la técnica que estamos desarrollando, lo que está haciendo es capturar esas diferencias en los efectos. Entonces parece que lo estamos haciendo bien. Parece, ¿cierto? Y aquí ya viene el análisis de varianza. Entonces, la hipótesis al principio era sobre la volatilidad. Pues, ¿para qué me voy a meter la volatilidad? ¿Para qué voy a preocuparme por eso? Resulta que aquí traté de dibujar, bueno, traté no, lo logré, lo dibujé. La volatilidad, un análisis de varianza, representar un análisis de varianza con los componentes de deuda y volatilidad. ¿Qué está en esta gráfica? Está mostrando qué parte de la varianza en la tasa de crecimiento de cada uno de estos grupos económicos es explicado por estos componentes. Entonces, en la modelación que ustedes vieron, entonces si uno mira deuda, aquí está la deuda doméstica y aquí está la deuda extranjera. Yo les había dicho que el modelo tomaba lo de afuera. Entonces, aquí me está diciendo, esto es el efecto que tiene la deuda doméstica sobre el crecimiento de cada uno de esos grupos. Y esto es el efecto de la deuda de todos los demás países. Entonces uno dice, eso parece indicar que más importante que el nivel de endeudamiento doméstico o el nivel de endeudamiento de un propio país es el nivel de endeudamiento de todas las otras economías. ¿Sí? Y eso tiene lógica, eso es lo que explica en cierta forma el contagio. ¿Sí? Si las otras economías están endeudadas, o sea, el problema de endeudamiento no es que sea de uno, sino es cuando todos estamos endeudados. Ahí sí todos empezamos a preocuparnos. Deberíamos preocuparnos cuando todos estamos endeudados. Y la siguiente es la volatilidad. Esta es la volatilidad doméstica. Casi todos los estudios han analizado el efecto de la volatilidad doméstica sobre el crecimiento. Hasta ahora estamos haciendo el efecto de la volatilidad externa o extranjera de todas las demás economías sobre el crecimiento. Entonces dice, las variables externas en todo este ejercicio parecen ser más importantes que las variables domésticas al afectar la tasa de crecimiento. Entonces, el modelo VAR está insinuando una nueva aproximación a la modelación. ¿Sí? Y eso ya lo sabíamos todos. O sea, que un país no está solo, un país es un agente entre todo un grupo de economías. Y lo que le pase a un país está afectado por lo que haga aquí y según estas estimaciones VAR, mucho más por lo que pase afuera. ¿Sí? O sea que podemos tratar de hacerlo bien, manejar bien las economías, tratar de obtener bajos niveles de volatilidad, pero también tenemos que ser conscientes que hay componentes externos que pueden ser mucho más importantes para el crecimiento económico. Bien, entonces, conclusiones. Fácil, ¿cierto? Ya lo sabemos todo, bueno, casi todo. La deuda soberana y el crecimiento, sí, es cierto, están relacionados, hay una dirección, una causalidad bidireccional, deuda afecta al crecimiento, crecimiento afecta a deuda, pero si usted quiere diseñar política, preocúpese más por el crecimiento. Krugman y Stiglitz dicen, no se preocupen tanto por la deuda, preocúpese más bien por hacer más dinámicas las economías. Ellas van a salir de la deuda. Segunda conclusión, básica, hay más conclusiones aquí. La segunda conclusión es que si usted no introduce la volatilidad en el modelo, que como ustedes vieron las externas tienen importancia, entonces usted estaría sobredimensionando el efecto de la deuda. Conclusión, usted está pensando que la deuda es más importante que cualquier cosa y no, hay otro componente importante que es la volatilidad y eso le demuestra el modelo. Y una importante que ya está implícito en el modelo Global VAR es no se le olviden las variables globales, las economías no están solas. ¿Cierto? Bueno, esto era lo que les tenía preparado. ¿Todavía me queda tiempo? No me queda tiempo.
Gracias. Antes de cerrar, darle un agradecimiento en primer lugar al auditorio por habernos acompañado hasta el final, lo cual es una novedad aquí, después de las 12. Y eso creo que es para nosotros una ganancia y es una muestra simbólica de lo que significa este coloquio y de la calidad de lo que expusimos hoy. Y por supuesto agradecerle muchísimo a nuestros invitados que se tomaron el tiempo de venir, dejar sus actividades normales y venir a contarnos qué están haciendo, qué están investigando y cómo nosotros podemos emular trabajos de investigación con mucho rigor y de alto nivel. Démosles a todos de nuevo un fuerte aplauso.